sería del mundo sin Estados Unidos de América? En el siglo pasado, los nazis, los comunistas o ambos hubieran conquistado el mundo para instaurar la opresión, la esclavitud, quién sabe por cuánto tiempo. Hoy en día continúan peligrosísimos enemigos de la libertad, queriendo esclavizar al mundo. Estados Unidos es la opción de libertad. Los totalitarios de la extremísima derecha, cuando se miran en el espejo, no se ven ellos, ven a sus adversarios. Lincoln Díaz Balart es un hombre sin principios que ha representado lo peor. Es uno de los peores congresistas jamás electos para la Cámara Baja del gobierno de los Estados Unidos. Su labor en el Congreso Federal ha estado sumamente marcada por políticas anticubanas, por políticas de agresión. Lincoln Díaz Balart arrastra un bochornoso historial como legislador. Y no es posible tener tanto rencor hacia el lugar donde debió nacer, que a ti no te importe que se hunda en el mar mientras tú sigas la política que tú quieres seguir. On the 10th of March 1952, Colonel Fulgencio Batista organized a coup that led him to preside over Cuba. The Diaz-Balart family played an important part in his government. Rafael Diaz-Balart was appointed Minister of the Interior, one of the most important positions in the dictatorial government. Such was the friendship with the family of the dictator that he even became godfather to Lincoln Diaz-Balart. At the same time as Batista rose to power, a left-wing Cuban revolutionary movement was brewing, led by Che Guevara, Fidel and Raúl Castro. Díaz Balart sale al exterior a comprar armas para la dictadura. En ese viaje a Europa es que se produce la caída del régimen y él no regresa a Cuba. No regresa a Cuba y por supuesto tampoco regresa el dinero. Cuando triunfó la revolución y el padre Díaz Balart vino para acá con el hijo Lincoln de pequeño, estuvieron aquí y en ese principio fundó una organización que se llamaba La Rosa Blanca, una organización que lo único que hacía era hablar sobre lo que pensaba el retorno al poder de los batistianos y del gobierno que había sido derrocado por la revolución. La Rosa Blanca es una organización terrorista formada en el propio año 1959 en la ciudad de Nueva York. Es una organización que comienza a preparar la subversión contra Cuba y que finalmente termina siendo apoyada por sucesivas, no en el momento de la fundación, sino en sucesivas administraciones norteamericanas. Esta gente tiene precisamente sus orígenes de un proceso dictatorial. Y hay una posición fanática, revanchista de estas personas. Estoy hablando del padre de Díaz Balart, su familia, sus hijos lo heredan, revanchistas frente a Cuba. Ellos los comenzaron odiando a Fidel y a la revolución y terminaron odiando al pueblo cubano y a la nación cubana. In 1981, Jorge Mas Canosa created the Cuban American National Foundation as part of the Cuban counter-revolution in the United States. Esta Fundación Nacional Cubanoamericana vino a surgir en el programa de gobierno de Ronald Reagan. Y ahí se establece en el primero de ellos la necesidad del próximo gobierno, si lo dirigiría Ronald Reagan, del establecimiento de una organización de la inmigración cubana en Estados Unidos que represente los intereses del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba y hacia la América Latina. De ahí comienzan a insertarse por la puerta de atrás en la política norteamericana. Cuando el gobierno de Reagan llega, Reagan incita a Mas Canosa a que tome experiencia de la comunidad judío-americana y cree los lobbies de influencia. Desde muy temprano de nuestra llegada aquí, los cubanos nos dimos cuenta de que la manera de poder ejercer influencia en la política, no solo para obtener resultados políticos, ¿no?, sino también para tener resultados económicos, era a través de la política. Descubrieron
que la mejor forma, ya no existía guerra contra Castro, no había forma de derrocarlo militarmente ni por acciones de sabotaje, y entonces la solución para todo ese problema era hacer lobby en Washington. Ya la contrarrevolución comienza a transitar y ese es el gran mérito que tiene Reagan dentro de ese sector y el gran mérito que tiene Mascanosa dentro de ese sector, que es la contrarrevolución se convierte en un elemento de cuello y corbata. Ese lobby que opera en el Congreso y que opera también de una manera influyente en la Casa Blanca está representado por no los votos de los cubanos, sino por el dinero de los cubanos, más que los votos. Cuando se está hablando de la política exterior norteamericana hacia Cuba, no se está hablando de otra cosa que del poder que tiene esta minoría de extrema derecha en el sur de la Florida. One of the most representative proofs of the power of the Cuban lobby is the number of senators and congressmen that they have in Washington, despite only being a small minority in the United States, with approximately 1.5 million Cubans living there, which represents less than 1% of the population. They currently have 3 representatives in the Senate and 4 in Congress. Lincoln salió electo presidente de la Juventud Demócrata del estado de la Florida. En aquella época, para tú poder salir electo presidente de la Juventud Demócrata, tenías que ser prácticamente anarquista. Era probablemente la organización más de izquierda que había en todo el estado en aquella época. But his democratic ideology wouldn't last long. Lincoln es una persona que se acomoda a las circunstancias de la política con tal de obtener la victoria electoral. 2 años después, cambia de partido y se postula por el Partido Republicano con la plataforma política más conservadora que se ha visto también en el estado de la Florida. La etiqueta de demócrata se convirtió en una mala palabra en el Miami cubano. Era mejor ser republicano y defender a Nixon y defender a Eisenhower y defender cualquier figura de la política norteamericana más conservadora, más de derecha. Se mete en las dinámicas políticas, llega como legislador a Tallahassee y de ahí, en la medida que los congresistas norteamericanos del sur de la Florida se van retirando, digamos que los tradicionales, pues es el segundo en llegar al Congreso Federal. En el Congreso, a pesar de las ínfulas y los alardes que hacía de su influencia, en general el cuerpo legislativo del Congreso de Estados Unidos siempre lo vio como un legislador o como un congresista menor, de poca catadura, de poco intelecto, y lo que hizo fue capitalizar junto a otros la política anticubana que le interesaba al gobierno de los Estados Unidos promover hacia Cuba. Los cubanos de derecha han sido el poder en el sur de la Florida, el poder político, el poder económico. Y cualquier cosa que pudiera dañar al gobierno cubano, al pueblo cubano, por supuesto, ellos apoyarían. Y Lincoln Díaz Valar lo que ha sido es un peón de los peores intereses de Cuba y también de los peores intereses de los propios Estados Unidos. Sí, Fidel Castro está con todo este poder en este hemisferio, pero ha logrado, mi querido amigo Carlos Pérez, la repulsión total del pueblo cubano. Ya no le queda a nadie. O sea, ya el pueblo cubano entero siente repugnancia por la figura y el legado del loco endemoniado y de su hermano, el tirano en funciones. Lincoln Díaz Valar's entry into Congress marks a new episode in the U.S. policies of blockade against the people of Cuba. La guerra contra Cuba es lo que ellos han pedido siempre, la guerra contra Cuba. Como no han podido obtener la guerra contra Cuba, entonces han ejercido esa posición de poder para influir en la política de los diferentes gobiernos de Estados Unidos para imponerle a Cuba una política que le haga muchísimo más difícil su desarrollo y su seguridad nacional. In the 90s,
he encouraged the drafting of laws against Cuba. The Torricelli Act in 1992 and the Helms-Burton in 1996 increased the blockade on the island, creating regulations to further isolate the Cuban people. La ley Torricelli, como otra, es una ley donde está la zanahoria y el garrote, de la época del Big Street. O sea, implosiona, cambia el sistema político de Cuba y entonces te damos a cambio estas migajas, este pedacito de zanahoria. Se utilizó, como después más tarde, la Helms-Burton, para crear de forma legislativa leyes que condenen, incluso que inmovilicen al Ejecutivo y al presidente, al que fuese, si quería flexibilizar políticas, porque entonces tendría que pasar por el Congreso. O sea, convertir esto en un tema legislativo y pasarlo a hacer una ley, lo que hacía era inmovilizar y condonar cualquier posible cambio de las administraciones sucesivas con respecto a la política hacia Cuba. Ya no eran actos de sabotaje, ya no eran desembarcos, ya no era quemas de cañaverales en Cuba, ni atentados a los diferentes gobernantes cubanos o los funcionarios cubanos, era directamente a hacerle daño a través de la profundización de la política agresiva norteamericana hacia Cuba, sabiendo o con la intención de que Cuba, a la caída del desmoronamiento de la Unión Soviética, Cuba estaba muy endeble y que una profundización de esa política llevaría inevitablemente a la caída total del gobierno. Trata de hacer sufrir a toda una población para obtener un beneficio político. Respecto a Cuba, vamos a tener una posición de solidaridad con el pueblo de Cuba y de oposición a la tiranía. But the solidarity that Diaz-Balart proclaimed was far from helping the Cuban people. With the arrival of George Bush to the U.S. presidency, the policies against Cubans and Cuban Americans intensified. Trips to Cuba, families and medicines became the new targets. En el 2004, bajo la administración de Bush hijo, Díaz-Balart impulsó, en conjunto con otros congresistas cubanos americanos, una política de restricción de viajes. Prohibió los viajes a Cuba por parte de los cubanos residentes en Estados Unidos. Era una vez cada 3 años. Una vez cada 3 años. Y tenías que ir a visitar a los que ellos decidieron que eran tus familiares en Cuba. Familiares inmediatos fue redefinido por la administración de Bush, impulsado por Díaz-Balart, como padre, madre, hijo, hermanos, abuelos. En otras palabras, redefinieron el concepto familia cubana. Porque si tú ibas a visitar a tus primos o ibas a visitar a tus tíos, ya tú no podías. O sea, no te iban a otorgar la licencia si tú a quien ibas a visitar era a esos familiares. Uno de estos cínicos en el Departamento de Estado dijo que los cubanos americanos iban a tener que decidir si iban a visitar a su mamá cuando estaba enferma o cuando estaba muerta. La regulación especificaba que no había provisiones de emergencia. Eso fue la crueldad que incluyó Díaz-Balart impulsó Díaz-Balart con esta nueva regulación. The shipping and sale of medicine to Cuba were also under surveillance. The Department of Treasury of the United States granted or refused licenses for medicines sent to the island. This caused a major shortage. Sending money from the United States was also controlled, and you could only send $300 every 3 months. Realmente tenía ese propósito, sí, de limitarle el dinero al gobierno cubano, pero a la misma vez una forma de control sobre esta comunidad, de enseñar que todavía ellos tienen el control. Y a través de la intimidación por años habían tenido ese control, y ese control lo estaban empezando a perder, porque mientras más cubanos iban a Cuba, mientras más flujo de información venía de ambos lados, y mientras más familias se reunificaban, más control perdían ellos aquí, debido a que las personas entendían en sus viajes que la dinámica, a través de la dinámica familiar se daban cuenta de que no era la situación tan trágica y crítica que presentaban. La política de bloqueo es una política genocida, de acuerdo
a las definiciones que hace las propias Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, de lo que es una política genocida. Si él piensa que lo que él está haciendo es a beneficio del pueblo cubano, yo no conozco a nadie en Cuba, y yo voy a Cuba con frecuencia, que estén de acuerdo con la política de Lincoln Díaz Balart. Estoy hablando desde la nomenclatura del gobierno cubano hasta la persona en la calle que no tiene a lo mejor con qué comer mañana. No he encontrado todavía a nadie en Cuba que diga que ese tipo de política de aislamiento que promueve Díaz Balart va a traer algo bueno para el pueblo cubano. No conozco a nadie. Absurda posición de querer apretar hasta el máximo al pueblo de Cuba en función de su liberación. Es una manera muy extraña de decir yo me siento unido al pueblo de Cuba cuando lo que quiero es que el pueblo de Cuba se hunda con la isla. Lincoln Diaz Balart has exaggerated the importance of the Cuban-American vote in South Florida and promoted policies and laws against Cuba in order to destabilize the government of Fidel Castro. His ideas on separating families, the travel ban, or even the shipping of medicines were the most aggressive policies imposed against the Cuban people. Due to Cuban emigration, counter-revolutionary media were created in Miami. The Miami Herald began publishing its Spanish newspaper, El Nuevo Herald, which was close to the Diaz Balart family. Yorga Mascanosa also created with Radio TV Marti, using government funds during the Reagan administration. This became one of the most important elements of counter-revolutionary propaganda. Hablamos de Radio y Televisión Martí como un instrumento de propaganda oficial del gobierno de Estados Unidos para tratar de cambiar el régimen cubano por vía de la influencia a través de las ondas radiales y televisivas. Claro, yo siempre vi en Radio y TV Martí en algo que más que un instrumento de opinión para influir en el tema político cubano dentro de la isla, un instrumento económico para distribuir $20 millones en una operación a todas luces fracasada, porque TV Martí y Radio Martí son las emisoras que salen al aire y nadie las ve. Pero $20 millones sirven para sufragar otros intereses políticos, como es sobornar de alguna manera, contribuir a que periodistas cubanos del patio reciban ayuda económica por vía de contratos de intervenciones públicas. Que el gobierno de los Estados Unidos también tiene un presupuesto especial de 50, 60 millones de dólares en la que alimenta todo un sector contrarrevolucionario. Hay muchas personas que participan en esos asuntos porque les conviene económicamente, financieramente, y asume posturas que de otra manera ya no existieran contrarrevolucionarias. Realmente no creo que haya logrado grandes cambios en Cuba y lo que sí ha costado mucho dinero aquí al gobierno de los Estados Unidos. What I'm doing today is announcing that in a year, because there's a year of hard work remaining, I will be starting another chapter of service, but not in public office. In January 2011, Lincoln Diaz Balart exits the Congress of the United States. Despite claiming this was due to personal reasons, his friends in Congress are marked by political scandals. Hay dos tesis. Una tesis tendría que ver con renuncian a la par en cuestión de meses el senador de origen cubano Mel Martínez o Melquiades Martínez, y a los pocos meses de diferencia renuncia Lincoln Díaz Balart. Pocos meses después se sabe que hay arrestado un senador en Puerto Rico vinculado a financiación ilícita, ilegal de campañas políticas. Y más de una fuente habla de dinero traído en maletines a Miami para financiar y engrasar maquinarias políticas. Lincoln Díaz Balart nunca ha tenido una imagen de haber sido un político pulcro en los estándares norteamericanos. Esa es una tesis. La otra tesis también indica hacia pagos de dinero o haber conseguido algún contrato con una empresa por la cual él abogó y legisló estando en el Congreso
vinculado al complejo militar industrial donde hubiera sido favorecida su esposa. En mi opinión, y lo que he conversado con algunos, hay algún pacto sellado entre el Buró Federal de Investigaciones o el Comité de Ética de la Cámara y tanto el señor Martínez como el señor Lincoln Díaz Valar, porque realmente fue muy sorpresivo, fue muy intempestiva la decisión y nunca aclaró verdaderas razones. A partir de ese escándalo en ciernes, él prefirió hacer mutis por el foro, renunciar al escaño congresional y dedicarse a lo que llamaríamos la resurrección de la Rosa Blanca fundada por su padre. Sí tengo el deseo de, primero ahora, darle el tiempo necesario, el énfasis necesario a el estudio y la propagación de las ideas y los ideales. Mi papá pasó toda una vida preparando lo que quedó como un ideario detallado. ¿Es un movimiento martiano? Sí. ¿Por eso se llama la Rosa Blanca? Sí, totalmente martiano y basado en el amor. Lo que está buscando es que ahora desde una posición fuera del Congreso, a través de esta organización, recibir él los fondos millonarios que Estados Unidos dedica para la subversión en Cuba a través de la USAID. O sea, Lincoln vuelve a dar la imagen altisonante de que es presidenciable y de que él controla la llamada oposición financiada que existe en Cuba, pero en el fondo lo que está buscando Lincoln es plata. O sea, canalizar esos millones de dólares que siempre se quedan aquí en Miami, en su inmensa mayoría, y convertirse en eso, en el financista, en el pagador, y acumular dinero sobre eso. Que Lincoln Díaz Valar quiere convertirse en el líder máximo del exilio. Yo quiero ser útil. Mi padre siempre decía eso. Lo importante es ser útil y estar en donde se pueda ser más útil. Yo creo que Lincoln en el fondo de su alma tiene aspiraciones de algún día llegar a ser presidente de Cuba. Y por lo tanto ha tomado o ha tratado de tomar todo tipo de decisiones que pudieran mantener el conflicto entre los Estados Unidos y Cuba, porque en medio de esa desestabilización y de ese conflicto podría darse una situación en que él pudiera llegar a obtener esa meta. La única forma que Lincoln Díaz Valar tuviera posibilidad de gobernar en Cuba, y ese ha sido el sueño de él y de muchos aquí, es que el gobierno americano invadiera Cuba y, por supuesto, el gobierno americano arrasaría con Cuba y en esa tierra arrasada, entonces llevarían a Lincoln Díaz Valar en un tanque Sherman norteamericano, lo pondrían en el palacio, si queda todavía el palacio allí, presidencial, y Lincoln sería presidente. La visión de él para la Cuba no es un salto hacia adelante, sino es un salto hacia atrás. Yo creo que él vislumbra la Cuba del año 59 y creo que eso es lo que trataría de obtener. Con la gran diferencia, desde luego, de que el vínculo con los Estados Unidos sería mucho más fuerte. Porque las soluciones que ese llamado exilio histórico siempre pretendió y sigue pretendiendo, no es que la solución se dé en Cuba, sino que la solución se dé en Miami, que la solución se dé en Washington. Eso es lo que quiere, lo que ha querido históricamente ese exilio, esa entelequia que se llama exilio. ¿Qué cosa sería la Cuba de los Díaz Valar en el futuro de la isla? Un gran casino donde el juego, la prostitución, la corrupción sería lo que determinaría la vida pública y privada de ese país caribeño que tenemos a 90 millas de los Estados Unidos. Although Cuba has always been the main focus, other countries such as Venezuela and President Hugo Chavez have also been in their sights. Chávez es un no amigo, porque decía Martí que los bandidos no tienen amigos, tienen cómplices. Es un cómplice de Fidel Castro. Okay. Su ídolo, su todopoderoso, sí, es Fidel Castro. Chávez es una colonia de Fidel Castro. With the arrival of Venezuelan immigrants in Miami, Díaz-Balart has broadened his appeal in support of counter-revolutionary policies. ¿Qué hace esa comunidad venezolana? Es tomar esa referencia porque piensa que pueden no solo destruir a la revolución bolivariana, sino destruir a Cuba, destruir a los países miembros del ALBA, destruir a los países que han formado nuevas formas de hacer política en América Latina.
porque asumen que si Venezuela implosiona, que si desaparece la revolución bolivariana, al mismo tiempo caería Cuba, porque siempre están diciendo que Cuba es salvada por acuerdos económicos, cosa que es realmente falsa, porque ahí hay una total equidad en un marco de cooperación en América Latina. Da risa, ¿no? Da risa cuando se hablan de que vamos a liberar a Cuba, pero ¿de quién vamos a liberar de Cuba? De los cubanos, porque los que yo sepa, los que gobiernan en Cuba son cubanos. Es decir, vamos a liberar a Cuba a los cubanos, o lo que queremos realmente, o lo que han querido esta gente, realmente ha sido no liberar a Cuba de los cubanos, sino es retornar a Cuba al neocolonialismo norteamericano. Es una lástima que el gobierno norteamericano, los gobiernos norteamericanos, no lleguen a la conclusión de que el mejor modo de tener relaciones entre los países, entre este país, los Estados Unidos de América, y nuestra América Latina, es tratándonos como iguales, no como seres inferiores que vivimos al sur del Río Grande. Although in the United States they are beginning to question the policies of the blockade against Cuba, Lincoln Diaz-Balart and the Cuban-American extreme right continue in their crusade to strangle the people and the island of Cuba. His departure from Congress, among scandals and corruption, has not prevented him from pursuing his political ideas through the Institute of the White Rose and of dreaming of becoming president of Cuba, something which will clearly remain part of the mindset of Miami. Thank you.